Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo y hoy día compartiré el capítulo número 4 de San Lucas. El otro día les narraba el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el acontecimiento tan grandioso de la felicidad tan grande que sintió este pueblo y todos los que se encontraban alrededor de nuestro Señor Jesús cuando Él nació de nuestra Madre Santísima. Hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, en este capítulo de San Lucas número 4, nuestro Señor comienza su ministerio, a llevar a cabo su ministerio al cual nuestro Señor Dios Padre lo había mandado para que enseñara a las naciones, ¿verdad? Todo lo que iba a suceder en un futuro. Cosas que también los profetas ya habían anunciado con mucha anterioridad y que sin embargo, mis hermanos, muchos en aquel entonces se negaron a creer, se negaron totalmente a lo que nuestro Señor les enseñaba. En este capítulo número 4 de San Lucas nos trae la enseñanza de cómo nosotros, hermanos, siendo humanos, buscando el amor de Dios, entregándonos completamente, de qué manera nosotros podemos hacer ayuno, de qué manera nosotros podemos hacernos fuertes de espíritu. En realidad, mis hermanos, si no hacemos ayuno, si no hacemos oración, no vamos a estar fuertes en espíritu. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y lo vamos a adquirir solamente con la oración, el ayuno y ayudando a los demás, con nuestra caridad, siendo caritativos con los demás. Si no lo hacemos, mis hermanos, ¿qué ayuda nosotros vamos a recibir? En realidad, todo esto es muy importante y Jesús nos trae la enseñanza de que sí se puede. Él fue, recordemos, humanamente igual que nosotros, de carne y hueso. Él sufrió hambres, sufrió fríos, sufrió desprecio, sufrió de todo. Entonces, al igual que Él, muchos de nosotros hemos sufrido, y si lográramos nosotros entender cómo nosotros podemos hacer frente a todos estos sufrimientos, es a través de la oración y el ayuno. Voy a comenzar leyéndoles este capítulo, mis hermanos, y vamos a ver las tentaciones que nuestro Señor Jesús sufrió en ese desierto cuando fue tentado por el demonio. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí, y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo, que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio, ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre, y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús, y él los sanaba, imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, como les decía, solamente con la oración, con el ayuno y todo lo que hagamos por los demás, se pueden realizar todas estas contradicciones que vienen en contra nuestra por parte del demonio. El demonio nos está tentando todos los días, así como tentó a Jesús. El demonio conocía las Escrituras, como pudimos leer aquí en este Evangelio. ¿Cómo es que el demonio le empieza a replicar a Jesús? Sin embargo, Jesús le sale al frente porque él también conoce de las Escrituras, ¿verdad? Nuestro Señor, mis hermanos, viene de Dios. Nuestro Señor no tenía miedo a todas
a todas las contradicciones que el demonio le puso. En primer lugar, la piedra que el demonio le decía: si tienes hambre, hazla que se convierta en pan. En fin y al cabo, si vienes de Dios. Pero nuestro Señor le dice con las Escrituras, le contesta con la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre. Mis hermanos, nosotros deberíamos de actuar de la misma manera que Jesús cuando la gente nos ataca, porque los ataques no vienen de la gente, es el mismo demonio quien entra en sus mentes y en sus corazones para hacernos toda clase de preguntas, cuestionarnos sobre Jesús y cuestionarnos sobre si en realidad creemos en todo lo que el Señor nos enseña. Todo esto, hermanos, es para nuestro crecimiento. Si nosotros no leemos, no vamos a crecer en el amor a Dios. Dice, mis hermanos, del versículo 16 en adelante: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y proclamar el año de gracia del Señor. Mis hermanos, Jesús fue enviado para llevar la buena nueva, para sanar, para hacer toda clase de milagros. Y todos los que se acercaban a Jesús, como podemos ver más adelante, nuestro Señor reprende a los demonios, a toda aquella gente que estaba endemoniada, les retiraba los malos espíritus, les retiraba los demonios que se encontraban dentro de las personas. Y los demonios conocían quién era Jesús. Le comenzaban a decir que no se acercara a ellos, que no era bienvenido. Sin embargo, Jesús los calla. Jesús les comienza a decir: cállense y aléjense de ese hombre. Mis hermanos, todos esos acontecimientos en realidad hicieron muy famoso a Jesús, y mucha gente comenzó a creer que en realidad era Dios, ¿verdad? Aquí les voy a comenzar a leer del versículo 31 en adelante para que se den cuenta. Dice: Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se fue propagando. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Fíjese, Jesús cómo ordena a estos demonios que salgan de ese hombre. Jesús, mis hermanos, tenía el poder para cualquier cosa. A nosotros nos dio la enseñanza de que también lo podíamos realizar. Podíamos también retirar demonios de las personas, pero no tenemos la fe, no tenemos la convicción de que esto se puede llevar a cabo por nuestras manos. Tal vez si nos encontráramos algún día con un endemoniado que llevara un demonio dentro de él, ni siquiera nos atreveríamos a acercarnos a aquella persona. Porque aquí este demonio reconoció a Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Fíjese, reconoció a Jesús. Sabe quién es Jesús. Sabe que Él los puede arrancar de cualquier lugar. Por eso es que nosotros, mis hermanos, los que llevamos a cabo el mensaje de Dios y los que creemos en su palabra, los que le creemos a Jesús, que todo se puede llevar a cabo en su nombre, no debe de haber ningún miedo, ningún temor en nuestro interior de que todo lo que sucede en este mundo
de que existen brujerías, de que existe toda clase de daños hacia los demás. Sí existen, mis hermanos. Pero todo esto le va a suceder a una persona que no tiene su creencia bien puesta en Dios. Nosotros que creemos y tenemos la convicción y la fe con nuestro Señor de que en realidad podemos llevar a cabo todas las cosas en su nombre, no nos va a suceder nada. Dice en otro evangelio que aunque nos den veneno, no nos va a suceder nada, porque hemos sido enviados por nuestro Señor y el que nos va protegiendo es nuestro Señor, no es nadie más que nuestro Señor. Entonces, si la protección que el Señor nos brinda cuando vamos a diferentes lugares a llevar su mensaje, y si allí se encuentran personas a las cuales nuestra prédica, nuestro anuncio, lo que vamos llevándoles para que crezcan en santidad, para que crezcan en amor a Dios, no quieren creer, mis hermanos, las envidias, los corajes comienzan hacia nuestra persona, y hay muchas personas que son capaces de hacer un daño. Pero ¿qué es lo que dice aquí nuestro Señor Jesús? Que no hay nada que te pueda suceder, mi hermano, mi hermana, si Él está contigo, ¿verdad? Entonces, si a Jesús lo conocen, mis hermanos, lo conocen porque saben de dónde viene. San Pablo, que era un hombre al igual que nosotros, él fue un apóstol, el último de los apóstoles, que acogió el mensaje de nuestro Señor. Él llegó a realizar toda clase de milagros igual que Jesús, San Pedro por igual, y todos los apóstoles llegaban a realizar toda esta clase de milagros al igual que nuestro Señor. Es que Jesús les dio el poder y se los dio y creían en Él. Creían que con el poder de Jesús se podían realizar todos los milagros que Jesús, al igual que ellos, llegaron a realizar. Nosotros, si tuviéramos esa fe, mis hermanos, que los apóstoles y todos los santos que llegaron a llevar a cabo toda esa clase de milagros, también los podríamos llevar a cabo si tuviéramos esa fe. Pero no la tenemos, hermanos. Ni siquiera, como dice Jesús en otro evangelio, ni del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, si nuestra fe es tan pequeña, la podemos acrecentar con las oraciones, con los ayunos y todo lo que hagamos por el pobre, todo lo que hagamos por aquel necesitado, llevándoles toda clase de ayudas, se van a poder realizar los milagros por nuestras manos. En el nombre de Jesús, claro, nosotros solamente somos instrumentos de Él. Y así hay que creerlo, hermanos. No nos demos el lugar nosotros, porque estamos sobajando a Jesús. Así es que amemos a nuestro Señor Jesús, amemos todo lo que, las enseñanzas que Él nos trajo, para que vivamos igual que Él y podamos realizar también milagros en nuestros hermanos enfermos y en todos aquellos que necesitan de una oración. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.